El día de ayer escuchamos la narración de la curación del ciego de Betsaida. Y parte de mi reflexión era que le pidiéramos a Dios que nos ayudara a sanarnos los ojos del alma. Porque es con los ojos del alma con los que nosotros podemos comprender la realidad, tal como Dios la ha diseñado para nosotros. Y cuando aprendemos a mirar como Jesús mira la realidad, las situaciones que suceden en torno a nosotros, ciertamente las miramos de una manera diferente. Señor, te pido que sanes los ojos de mi alma, para que yo pueda ver todo lo que me rodea con los mismos ojos con los que ves tú. Cuando me acerco al altar y me detengo antes de subir, en primer lugar reconociendo mi indignidad y la grandeza de lo que Dios me permite realizar, me detengo y le pido al Señor, antes de besar el altar, Señor, que en esta Santa Misa, antes de besar el altar, haz que vea la realidad de lo que aquí celebramos, con la misma mirada con la que la ves tú. Quiero estar en tu presencia, quiero unirme a ti, Señor, quiero estar contigo, porque eso es la fuente de mi felicidad. Y si yo le pidiera a Dios que me dejara ver con sus ojos, me preguntaba, ¿cuál será el lugar favorito de Dios para estar conmigo? ¿Cuál será el lugar favorito de Dios para estar con su pueblo? ¿Cuál será? Podemos hacer una encuesta como la hizo Jesús en el Evangelio de hoy. ¿Quién dice la gente que soy yo? ¿Quién dicen ustedes que soy yo? Yo pudiera preguntarles entonces, ¿cuál crees tú que es el lugar favorito de Dios para estar contigo? Exacto. Y algunos me dirán el sagrario, otros me dirán el Santísimo Sacramento del altar, otros me dirán los sacramentos, la confesión. Y yo le digo al Señor, Señor, tómame de tu mano, como al ciego, que lo tomó de su mano, se lo llevó y lo sanó. Señor, te pido que me tomes de tu mano, que me lleves contigo por el camino de la vida, que sanes mi ceguera y que fortalezcas mi debilidad. Y también algo que comentábamos el día de ayer que me parece muy valioso rescatar, que no siempre cuando enseñamos catecismo reparamos en la nueva alianza que Dios realiza con su pueblo en el profeta Jeremías. Dice Jeremías capítulo 31, haré con la casa de Israel y de Judá un nuevo pacto. ¿Por qué? Dice el Señor, yo los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, pero ellos rompieron el pacto, aunque yo fui un esposo para ellos. En la profecía de Jeremías, no fue suficiente con que Dios nos tomara de la mano y nos llevara con Él,
porque como los niños pequeños, apenas sueltas a un niño pequeño y ya se te atraviesa la calle y ya corre peligro, no lo puedes soltar. No es suficiente pues que Dios nos tome de su mano y que nos lleve con Él, porque apenas nos suelte y nos podemos olvidar de Él. Y entonces la nueva alianza del profeta Jeremías dice: pondré mi ley dentro de ellos y sobre sus corazones la escribiré. ¿Se dan cuenta? No basta con que Dios me tome de su mano. Es preciso que grabe su ley en mi corazón. Y con ello Él será mi Dios y yo seré su pueblo. Y le vuelvo a decir al Señor: Señor, graba en mi corazón y en los corazones de todos los que estamos aquí. Graba, Señor, tu ley. En este momento de la misa, tú nos estás tomando de tu mano, pero luego salimos de la misa al mundo y somos nosotros los que nos soltamos de tu mano y corremos peligro. Para que no nos separemos nunca de ti, Señor, graba, Señor, tu ley en nuestros corazones. Y Jesús, como les decía, hace una encuesta. ¿Quién dice la gente que soy yo? ¿Quién dicen ustedes que soy yo? Pues nadie le atinó. No siempre la voluntad de las mayorías es la verdad. A veces todos piensan equivocadamente, pero hubo uno que sí pensó correctamente: Pedro. Pedro respondió acertadamente. Le dice al Señor: tú eres el Mesías. Pedro aparentemente podía ver en realidad quién era Jesús, aparentemente. Pero todavía no tenía con claridad esa visión, como ayer el ciego de Betsaida, que en un primer momento Jesús le impuso las manos y empezó a ver, pero no veía con claridad, porque a las personas las veía como árboles que caminan. El conocimiento de las cosas de Dios se va dando de manera gradual. No creamos que cuando ya conocemos algo de Dios ya lo sabemos todo, no. No nos alcanzaría la vida para conocer las cosas de Dios. Jesús le aclara a Pedro: el triunfo del Mesías tiene que pasar necesariamente por el sufrimiento. El triunfo del Mesías tiene que pasar por el fracaso y por el dolor. Y si el discípulo no puede ser mayor que su maestro, quienes somos discípulos del Mesías, ¿nos libraremos de su suerte? ¿Nos libraremos del fracaso, del dolor, del sufrimiento? No. Nuestra vida no se libra de ser teñida por la prueba. Y cuando vienen las pruebas durísimas, como si la vida nos azotara la puerta, viene la tentación de que no vale la pena vivir en Cristo, que la vida en Cristo es el estéril, que no es lo que yo quería o lo que yo esperaba. Pero olvidamos algo muy importante. El camino de Cristo se forjó en el dolor, se forjó en las pruebas para abrirnos el camino de la redención. Jesús fue crucificado y todos lo vemos diariamente colgando del madero. Ese es nuestro Mesías. A veces nos preocupamos por presentar un Jesús juvenil,
un Jesús sonriente, un Jesús de muchas maneras, como si quisiéramos borrar la imagen fundamental de nuestro Mesías, colgado de un madero. Fue arrestado, fue maltratado, derramó hasta la última gota de su sangre y dio su vida clavado en la cruz. Señor, es que si yo soy bueno, ¿por qué me pasan cosas malas? Señor, si yo no me meto con nadie, ¿por qué me está sucediendo esto? Jesús no hizo nada malo. Jesús hizo todo bien. No conoció gota de pecado. Por eso le dice a Pedro, Pedro, ¿crees que ya ves con claridad las cosas de Dios? Pues no es verdad. Porque el Mesías que tú te imaginas no es como tú lo piensas. El triunfo del Mesías tiene que ser a través del dolor, del fracaso, del sufrimiento, de la muerte. Porque a través del aparente fracaso es como Dios eligió para nosotros el camino de la salvación. Entonces también a nosotros que no se nos olvide, si somos seguidores de Dios, en Jesucristo que murió en la cruz, cuando nos vengan las pruebas, pues no salgamos corriendo de la fe. Si Dios no me ayudó, entonces ya no creo en Dios, vámonos de aquí, no tengo nada que hacer aquí. Cuando pensamos en clave de triunfo o de felicidad, no tenemos que quitar de esa escena el dolor, el sufrimiento, porque es lo que Dios nos revela por medio de su palabra en Jesús. El Evangelio del domingo nos decía, la verdadera felicidad, el verdadero triunfo, los bienaventurados, son los que lloran ahora. Bienaventurados cuando los aborrezcan y los insulten. Bienaventurados cuando los expulsen y los maldigan. Alégrense porque su recompensa será grande en el cielo. Como decíamos el lunes, incluso ayer, la verdadera felicidad en Dios no consiste en la ausencia de problemas. La verdadera felicidad en Dios consiste en que Dios está conmigo, porque el Señor es mi fuerza, porque Dios está ahí y me ilumina, y yo vivo en su voluntad. Eso es lo que me hace inmensamente feliz. Entonces yo creo que el Evangelio de hoy nos quiere recordar la enseñanza de Jesús. La salvación no se llevará a cabo a pesar del sufrimiento. No, Señor. La salvación se llevará a cabo a través del sufrimiento de Jesús. Es por medio del sufrimiento y del dolor de Jesús como Dios se valió de su humanidad para darnos la salvación. Y a nosotros nos hace más humanos cuando nos permite que experimentemos ese tipo de pruebas. Nos hace más humanos, nos hace más capaces de amar, nos hace más semejantes a Cristo crucificado. Y finalmente viene el triunfo de Dios, la resurrección después de la muerte. No quiero terminar sin recordar mi pregunta inicial. ¿Cuál es el lugar favorito de Jesús? Mi respuesta se las comparto. Yo creo que el lugar favorito de Jesús es la Eucaristía, porque es en la Eucaristía donde Él tiene la oportunidad de manifestarnos su amor, porque es en la Eucaristía donde Él nos recibe con los brazos abiertos,
porque es en la Eucaristía donde Él nos abraza y nos llena de su luz y de su fuerza, porque es en la Eucaristía donde Él se entrega en el santo sacrificio de la cruz, porque es en la Eucaristía donde Él se nos da como alimento. Agradezcamos a Dios que nos da la oportunidad de celebrar la Eucaristía. Abracémonos fuertemente a Él y dejemos que su ley se grabe en nuestros corazones, porque es muy bonito el abrazo de Dios, pero ¿qué tal cuando vienen las pruebas? Cuando vienen los momentos difíciles es cuando más debo estar yo unido al abrazo de Dios. Si la Eucaristía fuera el lugar favorito de Dios, ¿qué sucede en la Eucaristía? Jesús derrama hasta la última gota de su sangre por amor a cada uno de nosotros. Ofrezcamos también nosotros nuestros dolores, nuestros sufrimientos, las pruebas a las que estamos siendo sometidos en estos días, y que Dios nos abrace fuertemente para que saliendo de aquí vayamos fortalecidos en su presencia, con su ley grabada en nuestros corazones. Que así sea. Que así sea.